Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pía. Me comuniqué con ustedes por el grupo de Facebook. Espero que esto les haya llegado a todos. De lo contrario, les paso ahora mismo mi mail para que lo hagan extensivo en el grupo que tengan de la Facu. Es piagara, pia, G-A-R-A, 9191 @gmail.com. Por el mismo nos vamos a poder comunicar, como también vía el chat del grupo de Facebook, o me pueden mandar un mensaje por el Messenger del Facebook, no hay ningún problema. La idea es que como esta modalidad sigue siendo bastante nueva, que la podamos seguir, que podamos seguir aprendiendo a manejarla entre todos, y obviamente favorecer lo más posible el ida y vuelta. ¿Sí? Con lo cual, por más que esta clase sea grabada, la idea es que si surgen dudas o tienen algún comentario o alguna cosa que les haya quedado pendiente, no duden en escribir y tratar de comunicarnos, cosa de ver si lo tenemos que retomar en la clase siguiente o atender las dudas personalmente, no hay ningún problema, ¿sí? Yo, bueno, personalmente voy a estar dando los lunes con ustedes y nos vamos a estar dividiendo los lunes con Andrés también, que creo que ya lo tuvieron en la primera clase con Joaquín. Entre los lunes y los jueves vamos a estar dando la parte práctica y vamos yo creo que ya, bueno, ya arrancaron una parte el jueves pasado y la clase de hoy lo que vamos a ver es el modelo keynesiano simple, ¿sí? El mismo lo van a poder encontrar en el capítulo 3 del libro de Branson, que por lo que vi ya está subido en el grupo de Facebook. Si aún no tiene una dificultad para acceder al mismo, nos avisa. Pero entiendo que no hubieron inconvenientes, con lo cual avanzo sobre eso, ¿sí? Primero les voy a dar una suerte de contexto histórico para que puedan más o menos ver cómo es que surgió, cómo es que se dio esta nueva dinámica, ¿sí? Este video lo voy a estar pausando y retomando para poder buscar las páginas puntuales de los libros, porque lamentablemente no me están dando la opción de compartir pantalla. Espero poder solucionarlo para las clases siguientes, pero bueno, voy a tener que estar yendo entre página y página para poder ir indicándoles sobre qué estoy hablando para que ustedes puedan verlo. Bueno, volviendo. Entonces, como les decía, el modelo keynesiano simple surge como un modelo de diagnóstico. Les voy a dar el contexto histórico que define el por qué, justifica eh, por qué este quiebre estructural contra el que se venía dando, ¿sí? Esta parte teórica la van a estar viendo más con Joaquín, pero ya imagino habrán asomando un poquito a ver una porción de eso, pero hacia principios de los 1900, las teorías económicas o las definiciones principales sobre cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba el mercado, estaban regidas por las teorías clásicas, ¿sí? Lo que van a ver con Joaquín como lo que se desprende de Adam Smith, de David Ricardo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos caracteriza de esas teorías económicas? Es que teníamos, primero, mercados que se ajustaban o se vaciaban solos. ¿Qué quiere decir? Que ante las dinámicas de oferta y de demanda, siempre al modo, a los objetivos, a los fines de buscar un equilibrio, el mecanismo de ajuste siempre eran los precios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier nivel de oferta que nosotros podíamos contar en una economía, o sea, cualquier nivel de producción que podía haber, siempre iba a haber una demanda que lo convalidara. ¿Por qué? Porque el precio era la variable de ajuste. En otras palabras, si yo quiero producir más, ¿sí? Y la demanda no lo está convalidando, yo podría bajar los precios para que esta demanda empiece a demandar más porque está más barato el bien o el servicio que estoy ofreciendo, ¿sí? No está de más aclarar que todo esto lo vamos a estar viendo con una perspectiva macro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir verlo de una perspectiva macro? Que no vamos a estar analizando un mercado específico, ¿no? Sino la economía agregada, sino
todos los mercados, todos los rubros de bienes y servicios y también todos los agentes de la economía, ¿sí? No solo los consumidores, sino también los productores, empresarios, inversores y también el gobierno, que eso es lo que vamos a tener como un nuevo factor, ¿sí? Hasta este momento que les digo, a principios de 1900, el gobierno no estaba considerado como un agente de suma relevancia. No es que no existía, porque sí existía, por supuesto, pero su relevancia en la economía consistía principalmente en la provisión de bienes públicos y servicios públicos mínimos, ¿sí? Y quizás regular y asegurar que las leyes del mercado, perdón, capaz hay mucho ruido, espero que no moleste, que las leyes del mercado se cumplan tal cual lo esperado, ¿sí? Que puedan, que los oferentes y los demandantes puedan siempre interactuar de manera transparente, de manera justa, que todo funcione en forma de competencia perfecta, con información libre de circulación, sin asimetrías, sin diferencias de información ni de negociación, ¿no? Entonces, ese era el rol del Estado hasta ese momento, ¿sí? Era un rol más bien pasivo, ¿sí? Más bien volcado y orientado a lo que es el mercado, ¿sí? Otra de las premisas importantes que definía este contexto era lo que se denomina como ley de Say, ¿sí? Say, S-A-Y, ¿sí? Esta ley es la que envuelve lo que les comenté al principio, que esto de que toda oferta crea su propia demanda, ¿sí? Que no importa el nivel de oferta que yo esté teniendo, siempre va a haber un precio que va a permitir que esta demanda la equipare, ¿sí? Entonces, esto de que la oferta crea su propia demanda quiere decir que la causalidad siempre va desde el lado de la oferta. ¿Qué quiere decir? Que los inversores y los productores son los que deciden cuál va a ser el ritmo de la economía, porque son ellos los que determinan justamente la demanda que posteriormente va a ocurrir, ¿sí? Entonces, hasta este momento, esa era si se quiere, la doctrina económica que regía, ¿sí? De esta forma, el desempleo era visto como algo muy difícil de que ocurra, ¿no? Siempre va a haber una forma en la cual la economía funciona armónicamente. Incluso Adam Smith, como van a ver o habrán visto con Joaquín, Adam Smith lo que incluso se anima a decir es que la armonía puede funcionar a nivel global. Si cada país se produce en lo que le resulta mejor hacer, ¿sí? Lo que tiene más ventaja para producir, esa organización, esa división internacional de trabajo, que sería como el concepto, luego se va a trasladar a que todo funcione armónicamente en conjunto para todos los países, globalmente, ¿sí? Bueno, ¿cuál fue el hito, ¿sí? Que empezó a marcar que estas teorías podían no llegar a describir la totalidad de este funcionamiento? El hito, si se quiere, puede decir que fue la crisis del 30, ¿sí? El crash de la bolsa de 1929 específicamente, ¿sí? Pero además hay varios hechos que empezaron a tergiversar, a obligar el replanteo, ¿sí? De esta forma de pensar. ¿Por qué? Hasta este momento, la economía siempre se regía por problemas siempre de escasez de bienes, ¿sí? Problemas siempre de hambrunas, si se quiere, o insuficiencia de bienes y servicios ante la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población no era no estaba creciendo a un nivel tan fuerte. Luego, justamente a partir de la revolución industrial y cómo se fue dando, posteriormente esto fue generando la globalización del comercio, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó particularmente es que a principios de 1900 ya los dilemas económicos empezaban a andar de la forma inversa, sino que en vez de haber una subproducción, una escasez de bienes y servicios y que la economía se tratara de ver cómo distribuir estos bienes, sino que
El tema iba al revés, empezaron a haber crisis de sobreproducción, ¿sí? De sobreabastecimiento, que había una oferta muy grande de bienes y servicios, porque justamente los avances tecnológicos, la globalización del comercio, permitieron que eh, la, las capacidades, la frontera de posibilidad de producción se fueran expandiendo y no había una demanda que convalidara. Ahora, puede ser esta insuficiencia del lado de la demanda se explicó por varias cosas, no solamente por el tema de la crisis económica del 29. Hubieron varios sucesos a principios del siglo que generaron estas cuestiones. En principio, las guerras mundiales, principalmente la primera, que generaron unos problemas económicos fuertes y también demográficos. Y después también la cuestión de la crisis en sí, como les decía, ¿sí? La crisis económica de 1929, que si se quiere fue la primera crisis importante, la primera crisis global del capitalismo, lo que generó justamente es una demanda deprimida, ¿sí? Una oferta de bienes cuya demanda no existía, no había precio que exista, ¿sí? Que pueda permitir que se llegue a un equilibrio, que el mercado se vacíe, ¿sí? Como se venía entendiendo en ese momento, ¿sí? Entonces es por eso que yo les vengo a introducir este modelo, ¿sí? Keynes comenzó a publicar su trabajo de investigación previo a la crisis del 29, pero como les vengo diciendo, estos factores que empezaron a distinguir esta nueva realidad económica surgieron antes del crash de la bolsa de 1929, ¿sí? Keynes ya iba detectando estos cambios paradigmáticos, ¿sí? Y empezó a ver lo que generó la necesidad de incorporar estos supuestos que les voy a nombrar ahora, ¿sí? En modelo keynesiano simple es innovador en la implementación de ciertos supuestos, ¿sí? Que yo les voy a decir ahora, se los voy a enumerar, ¿sí? Por un lado tenemos la existencia de un desempleo involuntario. Como les venía diciendo, en la teoría clásica no había forma de que exista un desempleo involuntario, sino que si alguien no trabajaba era porque no quería trabajar, ¿sí? Si había un bien y producto que no se compraba era porque el productor no quería venderlo, ¿sí? No porque los planes no se estén satisfaciendo, ¿sí? Esa es es la primera premisa, si se quiere, que se rompe, ¿sí? Que empieza a aparecer un fenómeno de desempleo involuntario, justamente, ¿sí? Luego, el segundo supuesto. Las teorías empezaron a basar del lado de la demanda. Esto que yo les decía, la ley de Say se empieza a romper. Empieza a surgir la necesidad de que las teorías empiecen a fundamentarse en el impulso de la demanda. Que sin una demanda que esté dispuesta a consumir, no podíamos fomentar o reactivar el crecimiento económico, ¿sí? Que es justamente lo que terminó pasando después en la crisis del 30. En la crisis del 30 justamente fue una recesión económica muy profunda, no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel global. Entonces, una recesión económica con un desempleo muy alto y con una población dañada, con menor poder adquisitivo o incluso desempleada, como les decía, fue necesario que se la vuelva a estimular para que fomente o estimule la reinversión en la economía y que luego el ciclo vuelva a girar, ¿sí? Antes, ¿sí? Si no incorporamos la variable estado, como les decía antes, los inversores, esto lo define Keynes, como que son guiados por un concepto que se llama animal spirits, ¿sí? Significa espíritu animal, ¿sí? Que
Quiere decir justamente, esto va muy de la mano con la ley de Say, que el inversor, si no, su forma de intervenir en la economía es exógenamente. Si un día se levanta con ganas de invertir, invierte, ¿sí? Y produce, ¿sí? Bueno, si no hay una demanda que lo convalide, ¿sí? Este animal spirit justamente queda deprimido, ¿sí? Entonces empezó a encontrar que la inversión no solamente no es algo completamente exógeno, sino que empieza a depender de otros factores. Entonces acá tenemos otra cuestión fundamental, ¿sí? Que la inversión no es un elemento completamente exógeno. Nosotros ahora inicialmente lo vamos a ver como algo exógeno porque nos va a simplificar el cálculo, y porque es la parte simple del modelo keynesiano justamente. Pero empieza a aparecer esto de que no solo la inversión es algo exógeno, no es algo exógeno, sino que además la demanda es fundamental para esto, ¿sí? Y el último, el anteúltimo supuesto que les iba a nombrar es la relevancia del Estado, ¿sí? Que esto se los estuve mencionando. Hasta ese momento era animal spirits, voluntad de producir, voluntad de invertir, punto, ¿sí? Acá justamente para resolver este desfasaje entre la demanda y la oferta, que la demanda no quiere consumir y que en consecuencia el inversor no quiere invertir o el productor no quiere producir, acá se necesita la intervención de un actor que pueda coordinar entre estas dos partes, ¿sí? Es acá donde Keynes empieza a mencionar una relevancia distinta del Estado en comparación a los clásicos. Es acá donde Keynes justamente dice, no, acá necesitamos que el Estado tenga un rol interventor, ¿sí? Es acá donde surge lo que es los fenómenos del estado de bienestar, el estado presente, el estado intervencionista, ¿sí? El estado acá que empieza a cobrar otro rol, otra relevancia, otra importancia, y se vuelve necesario, se vuelve un eslabón fundamental para que estos dos agentes, estas dos partes empiezan a hablar, ¿sí? Y que en consecuencia la economía vuelva a un sendero de crecimiento, ¿sí? Entonces yo le decía antes, esto es un modelo de diagnóstico, ¿sí? Entonces, este modelo, justamente porque fue diagnóstico, porque fue una propuesta, si se quiere, para salir de la crisis económica. Cuando estamos en una recesión económica, ¿cómo es que volvemos a traccionar? ¿Cómo es que volvemos a fomentar este crecimiento económico? Acá es cuando se vuelve fundamental esto de, bueno, necesitamos un Estado que intervenga y que nos vuelva a hacer que estas dos partes calcen, ¿sí? A que los planes satisfagan tanto para los consumidores como para los productores y justamente estimular, ¿no? Bueno, ahora sí, el último supuesto es que, como les decía antes, la herramienta para los clásicos de ajuste siempre para llegar a los equilibrios era los precios. No había precio que no permitiera llegar a un equilibrio económico, es decir, que la oferta equivalga a la demanda, ¿sí? Como esto empezó a dejar de ocurrir, ¿sí? Que justamente había una oferta que no existía para los planes de demanda, hay una producción que los consumidores no estaban dispuestos a consumir, se incorpora este concepto de ajuste por cantidades, ¿sí? En el modelo, su modelo económico, Keynes tuvo que incorporar este fenómeno de, bueno, el productor tiene un exceso de producción, no va a bajar el precio, porque acá justamente lo que está pasando es baja el precio, baja el precio, baja el precio y no existe la demanda. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasó en esta crisis? Empieza a haber ajuste por cantidades. ¿Qué quiere decir? Dejo de producir, ¿sí? Empiezo a limitar mi capacidad productiva, la empiezo a achicar, me empiezo a achicar, produzco menos, ¿sí? Entonces, esto era un fenómeno que no estaba contemplado, ¿sí? Entonces, para retomar, entonces, tenemos 4 supuestos que les incorporé. Existencia de desempleo involuntario, las teorías son empujadas por la demanda, los ajustes se dan por cantidades y se mete al Estado como un agente nuevo, un agente fundamental, un agente no nuevo, pero visto de una forma distinta, ¿sí? Bueno, ahora sí, volviendo. Sigo pausando y sigo volviendo. Espero que esto no dificulte la grabación. Entonces, volviendo al modelo,
yo les comentaba que, bueno, primero, como todo modelo económico, ¿sí? Lo que tenemos que presentar siempre es una serie de supuestos, ¿sí? Unas ecuaciones de comportamiento y unas condiciones para que cumplamos un equilibrio, ¿sí? ¿Qué es un modelo qué es este modelo económico? ¿Qué define este modelo económico? ¿Sí? Esto, como le digo, es una propuesta, una serie de ecuaciones que nos van a definir una propuesta para generar crecimiento económico. ¿Qué es crecimiento económico? Que crezca el ingreso. ¿Sí? Ahora, no sé si ya comenzaron a ver esto, yo lo voy a dar de cero por las dudas. El ingreso lo podemos definir como el Producto Nacional. ¿Sí? El Producto Nacional es justamente cuánto ingreso me genera cada agente de la economía. ¿Sí? Como yo les decía, acá teníamos tres agentes. ¿Sí? Voy a incorporar un supuesto que es, vamos a estar trabajando con la economía cerrada. No vamos vamos a dar cuenta que somos un país único, que no opera con nadie, que no comercia con nadie. ¿Sí? La parte de economías abiertas la vamos a ver en la segunda parte de la materia, que es después del primer parcial. Entonces, ese es el primer supuesto. Y luego vamos a trabajar con precios fijos. ¿Qué quiere decir precios fijos? Vamos a, por el momento, a modo de simplificar y empezar de a poquito, vamos a quitar la posibilidad de que haya inflación. ¿Sí? Por el momento vamos a trabajar con las variables reales. ¿Qué quiere decir variables reales? Son variables que no dependen de los precios o que están deflactadas. ¿Sí? Lo inverso sería variables nominales. Entonces les decía, la idea es que, bueno, vayamos desgranando de a poquito. Lo que queremos entonces es entender y fomentar el crecimiento económico. ¿Sí? Para esto estamos haciendo un modelo diagnóstico y vamos a definir las ecuaciones de comportamiento de los agentes y las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, el producto, como les decía, se va a componer de los ingresos que me genera cada uno de los agentes en la economía. ¿Sí? ¿Cuántos agentes tenemos ahora? Tenemos tres. Tenemos a los consumidores, tenemos a los productores o inversores y tenemos al gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué manera tienen estos de desenvolverse en la economía? Esto tiene dos versiones o dos visiones, si se quiere, que son como espejos. ¿Sí? Entonces, tenemos, por un lado, los consumidores que ¿qué hacen en la economía? Consumen y ahorran. ¿Sí? Y además pagan impuestos. Luego tenemos las empresas, ¿sí? Y luego tenemos el gobierno que recauda impuestos y gasta, ¿sí? Entonces, esto, como les decía, es un espejo, ¿sí? Tenemos que encontrar una ecuación que nos defina entonces la igualdad, ¿sí? O la equivalencia entre los planes de ahorro y los planes de inversión, o los planes de consumo y los planes de producción. ¿Sí? Paren que voy a pausar y voy a buscar la ecuación que les quiero decir. Ahora sí, si en el PDF escriben el número 27 de la página, ¿sí? O si por la duda no tienen el mismo PDF, sería la página 54 del manual, ¿sí? Abajo en la página tienen la ecuación número 3, que define justamente esto que les digo. Van a tener, por un lado, los egresos, si se quiere, de cada agente en la economía. Tenemos por un lado el consumo, ¿sí? Si es necesario, ustedes pausan el video, van a buscar la ecuación y me van a seguir, ¿sí? El consumo, la inversión y el gasto. Están en una suma. Consumo más inversión más gasto. Eso equivalen al ingreso, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Yo tengo que lograr que este ingreso me equivalga a los deseos de ahorro, los deseos de consumo y los pagos de impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Yo necesito, paren que,
Ahí está. Siguiendo en la página también, sería la 55. En la ecuación número 3, ahí siguen, después lean tranquilos esa parte, pero la idea es que justamente nosotros podamos encontrar un equilibrio, ¿sí?, entre los deseos o sea, los planes o los deseos y lo que efectivamente ocurre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a repetirlo de vuelta en otras palabras. Los consumidores tienen unos deseos de consumo y de ahorro. Después, los inversores tienen unos deseos de producción y de invertir. Y el gobierno tiene unos planes de gasto y de recaudación de impuestos, ¿sí? El equilibrio se da cuando los deseos de cada uno se satisfacen, o sea, se dan, se cumplen, se da lo efectivo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que encontrar justamente es que haya un equilibrio entre estas dos partes, ¿sí? Bueno, antes de continuar con el libro, yo les voy a describir brevemente lo que serían las ecuaciones de comportamiento de cada uno de los agentes, ¿sí? Yo se los voy a dar una forma un poquito más teórica. Esto lo van a continuar después con más detalle cuando nos metamos en el modelo ISLM, ¿sí? Pero lo que les voy a comentar ahora son los fundamentos, o sea, los motores que definen a cada uno de los agentes, ¿sí? Bueno, yo les venía diciendo entonces, los consumidores consumen o ahorran, ¿sí? Entonces, para definir esta forma de consumir, por ejemplo, primero tenemos que entender que el consumidor primero recibe un sueldo, un salario, ¿sí? Y eso después lo destina a pagar bienes y servicios en la economía y también a pagar impuestos, ¿sí? Los impuestos, Keynes los considera como un egreso o una erogación que va antes de la consumición de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Que los consumidores tienen un ingreso, ¿sí?, que sería justamente su salario. Luego de pagar impuestos, ahí yo obtengo un ingreso disponible, ¿sí? Un ingreso disponible después justamente ¿para qué? Para consumir o para ahorrar, ¿sí? Yo tengo primero esta obligación tributaria y luego yo destino lo que me queda, el remanente, a consumir bienes y servicios que producen las empresas y a pagar impuestos, perdón, ya dije pagar impuestos, y a ahorrar dinero, ¿sí? Lo que se supone es justamente que este ahorro es que después, luego financiará la inversión de los productores, porque en definitiva la contracara de estos consumidores también son los productores, ¿no? Porque de un lado o de otro se tiene que alimentar esta inversión, ¿sí? Entonces, justamente es de acá como se entiende la armonía del sistema. Después la inversión, como les venía diciendo, por ahora la vamos a ver como algo exógeno, que se tiene que financiar con el ahorro, ¿sí? Y luego tenemos al gobierno que tiene una recaudación de impuestos vía los consumidores y luego también tiene planes de gasto público, ¿sí? Ahora, la recaudación de impuestos también implica una política de parte del Estado porque exige un esquema tributario, ¿sí? Y el gasto público también tiene diversas finalidades. Puede ser aplicado a un sector, por ejemplo, no sé, subsidio en la construcción de una fábrica de embotelladora en algún lado, por ejemplo, la asignación universal por hijo, hago una inversión para poder construir una ruta, una carretera que una tal ciudad con tal ciudad, o a renovar la ruta que une tal ciudad con otra ciudad. Finalidades varias, y entonces el gobierno tiene para incidir en estas ecuaciones de ingreso, puede mover vía gasto, ¿sí? O sea, generando inversión o gasto público, o moviendo los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si yo subo los impuestos, puedo achicar la base de impuestos que tienen que pagar los consumidores, con lo cual tienen más dinero disponible para consumir. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Espero que me sigan.
Luego, vamos de vuelta. Les venía diciendo, tenemos la ecuación entonces de producto, tenemos el lado de los egresos de la economía, que son el consumo, la inversión y el gasto, y después el lado del ahorro, ¿sí? Que es la parte justamente que me financia estos egresos de la economía. Esa parte son los ingresos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ahí del lado del ahorro, el consumo, que justamente es lo que se destina a los bienes y servicios de las empresas, y el pago de impuestos, ¿sí? De vuelta, consumo más inversión más gasto me tiene que equivaler a esta compra de bienes y servicios, el ahorro y los pagos de impuestos. De esta forma, los planes se van a satisfacer. Bien. Y ecuaciones de comportamiento, vamos a tener al consumidor que tiene un ingreso disponible, ¿sí? un consumo un ingreso, perdón, al cual se le deduce el pago de impuestos y después una parte variable que se dice que se va a destinar al consumo de bienes y servicios. Luego tenemos la inversión, que es exógena, pero que va a estar financiada por el ahorro. Y luego tenemos al gobierno, que va a hacer intervención vía gasto o vía política tributaria, lo cual impacta en la ecuación del consumidor, ¿sí? De vuelta, no se mareen mucho con las variables, la idea es que primero lo empecemos a ver teóricamente, lo entiendan y después nos meteremos en la parte más algebraica, ¿sí? Así que todo lo que acá no se entienda, me van preguntando, me van diciendo y de esa forma seguimos avanzando, ¿sí? Si hay que retomar algún concepto, lo retomamos, no hay ningún problema. Bien, entonces... Como les venía diciendo entonces, bueno, ahora sí, retomando, hay una frase muy importante que creo que sirve mucho para entender la parte esta y que creo que termina de cerrar el concepto con el cual estuvimos viendo las ecuaciones de producto, ¿sí? Yo se las leo textual, dice, está en la misma hoja que la que les dije recién, la de las ecuaciones de producto. Dice, la aplicación de recursos del sector privado a producir output, que no es para venta a los consumidores, I más G, o sea, la inversión más el gasto, de vuelta, la aplicación de recursos del sector privado a producir output, ¿sí? Producción, que no es para venta a los consumidores, ¿sí? Debe ser igual a la cantidad de ingreso que los consumidores no gastan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El ahorro tiene que ser igual a la inversión, ¿sí? En líneas generales. La única diferencia con las teorías clásicas es que acá se incorpora el estado, se incorpora G y se incorpora T, ¿sí? Entonces, I más G, inversión más gasto, tiene que ser igual a S más T, y ahorro más pago de impuestos, ¿sí? Y después se agrega justamente, para completar la ecuación, el consumo de ambos lados. ¿Por qué? Porque yo tengo la erogación y después tengo el pago de los bienes y servicios, o sea, los que se invierte para producir, para que los consumidores consuman, y el consumo efectivo de los consumidores. Y justamente tienen que estar de ambos lados de la igualdad. Bueno, entonces, estas ecuaciones de comportamiento y el hecho de que estos planes de consumo, de inversión y de gasto se tengan que cumplir, se tengan que dar efectivamente, son las condiciones de equilibrio para este modelo económico, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ve, lo que van a ver ustedes en el texto con las diferencias entre lo planeado, lo esperado y lo efectivo, ¿sí? Lo que realmente se termina dando, ¿sí? Ahora, justamente el análisis de este modelo implica en ver qué pasa cuando estos planes no se cumplen, cuando hay desfasajes, cómo se dan estas cosas, ¿sí? Van a ver un casito que está ahí en este capítulo del Branson, que dice, por ejemplo, un caso en el que hay una diferencia entre lo deseado y lo efectivo, es con la variación a nivel de inventarios por shock de demanda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando hay un aumento en la demanda de cierto
de cierto producto, cómo eso impacta en la inversión. O sea, cuando hay un aumento en la demanda, los inversores se ven obligados a ajustar justamente para poder satisfacer a la misma. O sea, se van a ver obligados a reabastecerse, comprar más provisiones para poder fabricar y poder ofrecer una cantidad de bienes y servicios que convalide a lo que la demanda esta me está pidiendo, ¿sí? Entonces ahí es cuando se ve que cada acción va a tener su efecto en las otras variables. Esto Keynes, y lo vamos a profundizar un poquito más ahora, lo define como el multiplicador de la economía, ¿sí? El multiplicador keynesiano, justamente como lo vamos a ver, es la relación, la reciprocidad, la retroalimentación, más todavía, entre las variables de los tres agentes, ¿sí? Cómo el consumo interviene en la inversión y el gasto también interviene en el consumo y en la inversión. Vamos a verlo en un caso muy concreto, ¿sí? Imagínense que como veníamos en el caso recién del Branson, hay un aumento en el consumo, ¿sí? Que eso genera este shock en la caída de inventarios planeados, digamos, planificados que tienen los inversores. Entonces los inversores van a tener que producir más para adaptarse a esta demanda, ¿sí? Esto va a generar un aumento en el producto, porque en sí el output de los inversores va a ser mayor y en consecuencia el consumo también. ¿Y ahora qué pasa? También va a haber un mayor pago de impuestos, porque si hay mayor consumo, quiere decir que el pago de impuestos también va a crecer, ¿sí? ¿Se entiende? Y quizás estos inversores, para poder producir más, tienen que contratar más empleados. Y quizás estos empleados eran una masa ociosa de trabajo que no tenía trabajo previamente y eso va a generar una impacción en el consumo y así sucesivamente. ¿Se entiende? Cómo las tres variables se van retroalimentando y esa rueda gira hasta que cada vez gira menos hasta llegar a un nuevo equilibrio, ¿sí? Entonces, el multiplicador keynesiano lo que habla justamente es esto, de que no hay animal spirit, por ejemplo, en los inversores. No, son las variables que están relacionadas entre sí y es muy importante que haya un coordinador, un agente que se asegure de que esta rueda gire, de que este circuito se dé, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora sí me meto un poquitito más en el modelo, ¿sí? Si miran, a ver, el gráfico 3.2, que si ponen el numerito en el PDF es la página 30, si lo buscan por el libro es la página 61, que tienen el gráfico de ahorro e inversión, ¿sí? Bueno, ahí van a tener dos curvas, ¿sí? La curva de ahorro, justamente, y la curva de inversión, cuyo equilibrio, o sea, cuya intersección, perdón, nos va a dar el nivel de ingreso de equilibrio, ¿sí? Bueno, vamos a analizarlo un poquito. En el eje vertical tienen S más T, ahorro con el pago de impuestos, y la inversión más gasto, ¿sí? Y después tenemos la curva horizontal, que es el ingreso, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos curvas, la curva de ahorro y la curva de inversión, que están relacionadas con el ingreso, ¿sí? Ahora, ¿cómo el ahorro y el pago de impuestos son funciones crecientes del ingreso, como dice Branson? ¿Qué quiere decir? Que dependen positivamente del ingreso. A mayor ingreso, mayor ahorro, mayor pago de impuestos, ¿sí? Como les venía diciendo antes, la curva va a ser positiva, ¿sí? Luego, la inversión y el gasto, a priori, como les dije, la vamos a ver como algo exógeno, ¿sí? Entonces la vamos a ver con curva horizontal. Si se fijan después, el gráfico 3.3, tenemos una sensibilidad en la curva de inversión que la tenemos positiva. Yo me adelanto un poquito, pero les comento para que
No piensen que estoy yendo y viniendo entre exógeno y no exógeno. Primero lo vamos a ver como la inversión estática y después lo vamos a ver con la inversión positiva con respecto al ingreso, ¿sí? Entonces, como les decía, la intersección entre la curva horizontal de inversión y la curva vertical de ahorro, la curva, perdón, creciente de ahorro, nos va a dar el ingreso de equilibrio, ¿sí? Bueno. En el gráfico 3.3, ahora sí, tenemos los análisis de política, ¿sí? Esto es lo que vamos a definir como estática comparada, como ciertos shocks en la economía repercuten en la dinámica macro y cuáles son los resultados a los que arribamos, ¿sí? Entonces, para hablar de estática comparada va a ser muy importante que analicemos el estado inicial de las cosas y después el estado final, ¿sí? Como les dije, esto es un modelo económico, ¿sí? Lo que queremos es ver qué pasa con el ingreso, qué variables se mueven para llegar a un nuevo nivel de ingreso, si el nivel de ingreso es más alto o más bajo, y qué era lo que yo quería hacer al principio, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando de una medida del gobierno destinada a que el ingreso crezca, ¿sí? Yo tengo que fijarme después si esto fue efectivo o no. Si el ingreso efectivamente creció, si creció tanto como yo quería, si no creció tanto como yo quería, ¿por qué? ¿Qué pasó en el medio? ¿Sí? Entonces, primero, estática comparada, inicial contra final, y después los ajustes, qué es lo que pasó en el medio, cuál fue el trayecto, ¿sí? Bueno. A partir del gráfico 3.3 vamos a tener una serie de shocks, justamente, ¿sí? Primero van a ver uno con el aumento del ahorro y después van a ver otro con el aumento de la inversión planeada, ¿sí? Primero vamos a ver los shocks con las variables, digamos, internas, ¿sí? Del lado de los consumidores y del lado de los inversores. Y después vamos a ver qué pasa con lo innovador, si se quiere, de este proyecto, que es con el Estado. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué rol tiene y qué puede lograr? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué es que queremos hacer esto tomar esto como innovador? Porque el aumento del ahorro o el aumento de la inversión planeada son cosas que son difíciles de digitar, se pueden dar fenómenos aislados y además que no son cuestiones que uno maniobra, son casi siempre respuestas hasta ciertas variables, ¿sí? Para que estas acciones se den en forma coordinada es muy necesario que haya alguien antes, ¿sí? Por eso es que vamos a tratar de meter primero el Estado, ¿sí? Primero vamos a ver qué pasa solamente si se moviera la demanda, después solamente si se moviera la inversión y después qué pasa si metemos al Estado, ¿sí? Que va a ser lo que efectivamente va a ser el hecho de hacer una política. Bueno. Entonces, en el gráfico 3.3, en la página 32 del PDF o 64 del libro, tenemos un aumento del ahorro, ¿sí? Lo que van a ver ahí es justamente un salto, un desplazamiento en la curva de ahorro, la de S más T, ¿sí? Esa curva, como les había dicho antes, es positiva, ¿sí? Y lo que tiene es justamente ese salto, ¿sí? Primero resolvémoslo en forma teórica, ¿sí? ¿Qué pasa? Aumenta el ahorro, ¿qué quiere decir? En contracara me va a caer el consumo, ¿sí? Yo, imagínense, soy un consumidor, ¿qué puedo hacer con mi ingreso? ¿Gastarlo? Borrarlo, ¿sí? Entonces, si yo elijo subir lo que yo destino a mi ahorro, voy a bajar mi consumo en consecuencia, asumiendo que mi ingreso es el mismo, ¿sí? Y yo no hablé que aumentó el ingreso, yo dije aumenta el ahorro. Entonces, si aumenta el ahorro, necesariamente tengo que bajar mis planes de consumo, ¿sí? Y como estamos hablando de variables agregadas, ¿qué quiere decir? En general, aumenta el ahorro, en general, cae el consumo. ¿Qué quiere decir que cae el consumo? Que en consecuencia va a haber una menor demanda de bienes y servicios. Con lo cual, acá venimos a este tema del ajuste por cantidades. Los productores van a tener una sobreproducción, que no tienen a quién destinarla. Entonces van a empezar a producir menos, ¿sí? En consecuencia, ¿qué pasa? El ingreso va a ser menor. ¿Cuáles son las variables que me definen el ingreso? Consumo, inversión y gasto. El gasto yo no lo toqué. El consumo bajó
y la inversión bajó. Entonces, en consecuencia, esta adición me va a dar un ingreso menor. Espero que me sigan. Entonces, ¿qué pasa? Este desplazamiento, ahora sí lo podemos ver gráficamente si quieren, van a tener la curva horizontal, las curvas verticales de ahorro, el desplazamiento hacia arriba. ¿Por qué? Porque el ahorro está en el eje de ordenadas. Entonces, si tenemos un mayor nivel de ahorro, tenemos que subir la curva, ¿no? Entonces, esto resulta, como van a ver, la intersección nueva en un ingreso menor al esperado, al original, ¿sí? Entonces, estática comparada, ¿qué teníamos? Un ingreso y 0, como dice ahí, que es mayor o menor a I1, va a ser mayor a I1, que quiere decir que el ingreso nuevo va a ser menor al original, ¿sí? Tengo un resultado con una economía con menor ingreso. ¿El ahorro qué pasó? ¿Creció o bajó? El ahorro creció. El consumo bajó. La inversión bajó. ¿El gasto qué pasó? No, nada, no hablé de gasto, ¿sí? Entonces, eso se mantendría igual a priori. Entonces, esa sería como la primer sensibilidad. Luego, creo que acá me había equivocado, que les dije que la inversión estaba creciente en otro ejercicio, no es el 3.3, es el 3.4. En el 3.4, en el gráfico 3.4, tienen el mismo ejercicio, pero incorporando la sensibilidad de que la curva de inversión sea creciente, ¿sí? Que no es solo una sensibilidad, sino que, como vimos antes, es un supuesto que debería incorporarse en el modelo, ¿sí? Porque la inversión no es algo aleatorio, random, exógeno, animal spirit. No, es algo que efectivamente queremos que, sabemos que depende de otras variables, depende del ingreso, depende de si la gente me va a consumir o no. Los inversores no es que invierten y, bueno, que pase lo que pase. No, tienen un plan de inversión acorde a un plan de demanda o a una idea esperada de demanda, ¿sí? Entonces, como estos valores de consumo son menores, ¿sí? La inversión necesariamente va a ser menor. Entonces es por eso que la vamos a hacer vertical con respecto al ingreso, ¿sí? Es vertical, creciente con respecto al ingreso, pido disculpas. Entonces, en este gráfico tenemos, primero que de vuelta es como el volumen 2 del gráfico anterior, que es el que efectivamente vamos a terminar usando, el que vamos a interpretar como válido, ¿sí? Con el primero empezamos a hablar de la dinámica para poder construir el resultado final. En el gráfico 3.4 tenemos el mismo movimiento. ¿Qué pasa? Sube el ahorro, cae el consumo, cae la inversión. Y fíjense bien puntualmente, paren que voy a gráfico, a ver si tengo una mejor referencia. Ahora sí, fíjense lo que pasa en el gráfico 3.4, ¿sí? Primero tenemos el desplazamiento hacia arriba de la curva de ahorro, ¿sí? Y en este caso la curva de inversión, como les decía, va a ser creciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a todo lo que les vine diciendo antes, la inversión depende positivamente del ingreso, ¿sí? Entonces, la desplazamos, le agregamos una pendiente positiva, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa. Yo tengo un ingreso original en I0, ¿sí? Si la curva de inversión fuese horizontal, como en el ejercicio anterior, el gráfico 3.3, el nuevo equilibrio se me daría con la intersección anterior, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como la curva esta es positiva, van a ver que los niveles de ahorro originalmente no hubiesen cambiado, ¿sí? O sea, de vuelta, imaginen que tenemos la inversión horizontal, ¿sí? Los niveles de S más T, justamente, serían originales en el equilibrio anterior, serían, perdón, iguales en el equilibrio anterior, porque justamente esta caída en el ahorro estaba equiparada con este aumento del ahorro, pido disculpas, estaría equiparada con una caída del consumo, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso, teniendo la curva creciente, como efectivamente es,
llegamos a un nivel de ahorro menor al que teníamos originalmente, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Como la inversión cae en consecuencia de este menor consumo, ¿sí? Se supone que estos productores invertirán menos, ¿sí? En consecuencia, como les dije acá, vía multiplicador keynesiano, que era la variable que nos faltaba insertar para llegar a este gráfico, a analizar este gráfico 3,4, a diferencia del 3,3, es que justamente vía multiplicador vamos a tener una diferencia en los valores también de ahorro, porque cuando los inversores van a invertir menos, vamos a tener después una repercusión en los consumidores, porque van a verse afectados con una menor capacidad de ahorro. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Aumenta el ahorro, baja el consumo, baja la inversión, y como baja la inversión, baja el ingreso, ¿sí? Y esto se va a retroalimentar a que haya menor ingreso disponible en el periodo siguiente para los consumidores, con lo cual van a consumir menos y gastar menos en la misma proporción. ¿Se entiende? Es la misma rueda que está perjudicando al mismo ahorrador que quiso ahorrar más y al final terminó ahorrando menos, ¿sí? Esto, ahí lo van a ver ahí en el título, se denomina la paradoja de la austeridad. También se conoce como la paradoja de la frugalidad, ¿sí? ¿Qué es? ¿Por qué paradoja? Originalmente el shock que tuvimos es que aumenta el ahorro, ¿sí? Pero como cae la inversión, esto termina generando que vía caída del producto, en definitiva se termina ahorrando menos, que era lo inverso a lo que se quería lograr. ¿Se entiende? No solamente que cae el producto, sino que encima cae el ahorro, ¿sí? Eso es el paso, si se quiere, que estarían obviando los escritores clásicos, que eso no estaría contemplado en la teoría clásica, que todas las variables se retroalimentan entre sí, ¿sí? Espero que me sigan, si no, de vuelta, me van pidiendo dudas, esto sé que no es lo más simple por video, pero la idea es que lo vayamos construyendo de a poco, ¿sí? Luego, el gráfico siguiente, el gráfico que está abajo, inmediatamente el 3,5 es el aumento de la inversión, ¿sí? Esto lo podemos analizar de ambas formas, con la curva creciente o con la curva horizontal. Lo vamos a ver de la curva horizontal para simplificar el resultado, ¿sí? Si aumenta la inversión planeada, se desplaza hacia arriba, de vuelta porque el eje vertical crece, y tenemos un nuevo equilibrio, ¿sí? Estática comparada, que tenemos un ingreso original en un nivel y con el desplazamiento hacia arriba nos movemos sobre la curva de ahorro y llegamos a un ingreso mayor, ¿sí? Teóricamente, ¿cómo sería? Aumenta la inversión, lo cual genera un aumento en el ingreso, en el consumo, etcétera, etcétera, y llega un mayor ingreso de equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ese traslado que yo les decía sobre la curva de ahorro va a ir dándose en los periodos. Estos equilibrios son de corto o mediano plazo. No es que esto es periodo siguiente, ya está. Se van retroalimentando las variables poco a poco hasta llegar a este nuevo equilibrio, ¿sí? Bueno, como les decía antes, entonces yo quería llegar a la parte que distingue. Sé que esto también es nuevo con respecto a la teoría clásica, pero yo quería llegar a como el resultado final, ¿sí? Me sigo repitiendo, pero como les dije antes, el modelo keynesiano es un modelo de diagnóstico, ¿sí? Entonces, eso es un modelo de recomendación de política, ¿sí? ¿Y quién hace la política? El Estado, ¿sí? Entonces, el corolario, si se quiere, del modelo keynesiano simple es el Estado, como coordinador entre ambos agentes, debe hacer política para traccionar este ingreso. Y de vuelta, esto es recomendación en momento previo o post crisis del 30, ¿sí? Entonces, acá el Estado tiene este rol coordinador y rol reactivador, ¿sí? ¿Mediante qué? Política tributaria o política de gasto o inversión pública, ¿sí? Entonces puede subir, bajar los impuestos, subir, bajar los subsidios, subir, bajar el gasto, subir, bajar las inversiones públicas, ¿sí? Estas son las variables que tiene para intervenir, ¿sí? Entonces,
¿Cómo podemos ver estos shocks? ¿Sí? Primero que los vamos a analizar como políticas fiscales. ¿Sí? Las políticas fiscales son justamente las políticas tributarias y de gasto e inversión del sector público. ¿Sí? Las mismas pueden ser expansivas o contractivas. Las políticas expansivas son las que tienen como objetivo que crezca el producto. ¿Sí? Y las políticas contractivas son justamente las que tratan de hacer que el producto caiga. Y usted se puede preguntar, che, pero ¿yo puedo querer que el producto caiga? El producto puedo querer que caiga cuando una economía se dice que está como recalentada. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en un contexto de una economía un poco acelerada, un poco exacerbada, esto tiene mucho que ver el componente inflacionario, que no lo, no lo estamos entendiendo, no lo estamos viendo ahora, pero también se puede aplicar al momento de la crisis del 30, que ante la sobreproducción, cómo estimular esta caída de la inversión podía llegar a incidir, ¿sí? Sin embargo, la recomendación de política de recuperación fue la política expansiva. Esto lo también novedoso, lo vanguardista de esta teoría, o lo que cortó el paradigma de lo clásico, es que era una política contracíclica. ¿Por qué es contracíclica? En un periodo de recesión, yo estoy recomendando que la política del Estado sea al contrario, en vez de seguir con la recesión, de cortar el efecto, de hacer políticas de crecimiento, políticas de expansión, justamente. En vez de proponer un ajuste tarifario, yo voy a estar proponiendo que caigan los impuestos. O en vez de bajar el gasto público, voy a estar recomendando que crezca el gasto público. ¿Por qué? Porque de esta forma yo podría incentivar tanto a los consumidores como a los inversores de que el producto vuelva a crecer. ¿Sí? Eso es lo que se denomina hoy como políticas keynesianas. ¿Sí? Recomendar hacer políticas activas, contracíclicas en la economía, o al menos es gran parte de lo que los define. Bueno, entonces, vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Y los vamos a ver en forma teórica y después los van a seguir completando cuando empiecen a ver mercado de bienes en las clases de jueves. Entonces, primero vamos a tratar de entender cuáles son las políticas fiscales expansivas y cuáles son las contractivas, ¿sí? De vuelta, si yo quiero subir los impuestos, ¿qué estoy haciendo? Estoy achicando el ingreso disponible de mis consumidores, ¿sí? Con los cuales van a consumir menos, con lo cual más inversores van a producir menos y con lo cual mi ingreso va a ser menos, va a ser menor, ¿sí? Entonces, un aumento de los impuestos, ¿sí? Sería una política fiscal contractiva porque tiene el efecto deseado de que baje el ingreso, al menos con esta óptica, ¿no? En cambio, si yo decidiera bajar los impuestos, ¿sí? Estoy hablando de impuestos en forma generalizada, ¿no? Si yo decidiera bajar los impuestos, ¿qué quiere decir? Que los consumidores tienen mayor ingreso disponible, en consecuencia consumirán más y ahorrarán más, la inversión será mayor, mi ingreso será mayor, ¿sí? ¿Se entiende cómo está el multiplicador acá interaccionando, ¿no? Entonces mi ingreso objetivo, si se quiere, será mayor, ¿sí? Eso es una política fiscal expansiva, ¿sí? ¿Y qué pasa con el gasto público? El gobierno decide, como les dije, invertir en tal rubro económico, política de gasto o de inversión pública activa sería una política fiscal expansiva, porque algebraicamente vemos que si sube G, si sube el gasto, el ingreso sube. Ya tenemos la explicación. Pero además, ¿qué pasa? Sube el gasto, eso también puede incidir en que sube el empleo en tal sector o sube la inversión porque la estimulan, ¿sí? ¿Por qué? De vuelta, en caso concreto. El gobierno decide invertir en carreteras, construcción de carreteras para unir ciudades, ¿no? Entonces eso puede primero generar empleo, ¿no? Porque yo contrato gente para que trabaje y construya. Y además, quizás puedo a veces licitar a alguna empresa para que también intervenga o que trabaje, y ya eso me hace girar la rueda.
¿no? ¿Por qué? Porque tengo gente que empieza a cobrar sueldo y que empieza a consumir, y tengo también inversores que están estimulados a invertir, ¿sí? Entonces eso me genera que el ingreso crezca. Son políticas fiscales expansivas. En cambio, si el gobierno decide bajar el gasto, sería con el objetivo de bajar el ingreso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para entender, y esto es lo que me gustaría que usen después para ver si entendieron bien la clase, ¿sí? Es que vieron el gráfico 3.5, en vez de verlo desde el lado de la inversión planeada, lo vean desde el lado del gasto planeado, ¿sí? Si aumenta el gasto público o si cae el gasto público. Y lo veamos con la curva creciente, como habíamos visto en el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un crecimiento de gasto público? ¿Qué pasa cuando hay una caída de gasto público? ¿Sí? Eso es lo que vimos recién, ¿sí? Si sube la curva, van a ver que el ingreso consecuente es mayor, cuando hay una política expansiva de gasto público. Si tenemos una política fiscal contractiva, o sea que cae el gasto público, vamos a tener un ingreso de resultado menor. La estadía comparada me va a decir que el ingreso es menor al original. ¿Sí? Bueno. Esto sería como la parte fundamental o lo que me gustaría que se entienda de la clase. ¿Sí? Si tienen dudas al respecto o si quieren practicar, de vuelta busquen ejercicios de política fiscal expansiva, política fiscal contractiva y cuál es la dinámica que hace que se llegue a un nuevo equilibrio. ¿Sí? Si tienen dudas, de vuelta me escriben, yo estoy a disposición, no hay ningún problema. Y si no, nos encontramos el lunes que viene, que voy a estar terminando el modelo ICLM. Lo que les advierto es que la parte práctica es acumulativa. ¿Sí? No es que mi clase es aislada y después el jueves ven otro tema. No, entre los lunes y los jueves nos vamos reconstruyendo, si se quiere. Vamos retomando de lo que dio el anterior y empezamos sobre eso y vamos avanzando sobre eso. Entonces va a ser fundamental que si tienen dudas nos paren y o la veamos puntualmente o las retomemos sobre la clase, cosa que no se pierdan en el medio, porque si no después se les van a acumular y es mucho más difícil volver a la base, ¿sí? Entonces, lo que no se entienda de ahora, o las dudas que tengan, o los repasos que precisen, nos los van haciendo saber. De todas formas, una vez que terminemos la parte del modelo que sigue, el modelo ISLM, ya tenemos una clase integradora y podemos seguir reviendo las cosas, ¿sí? Así que bueno, espero que haya quedado claro, espero que les interese el tema, también si tienen más preguntas, tienen ganas de profundizar, me escriben, no hay ningún problema. Les mando un beso grande, un saludo, espero que estén bien en este contexto, que lo estén llevando de la forma que pueden y bueno, si no hay nada, hasta el lunes que viene. Adiós.